Bienaventurados quienes forman parte de Dios, pues no tropiezan. Ellos son los hijos de Dios, los salvadores que no pueden tropezar. Tienen una marcha ininterrumpida, vertical, ascendente, siempre hacia arriba, creciente en su manifestación, cada vez mayor unción, cada vez más sabiduría, cada vez mayor demostración de espíritu y poder. Son la evidencia en carne de que está viniendo el Hijo de Dios. Siempre me llamó la atención y lo escuché de los estudiosos, de los eruditos, de los biblistas, que el corazón que palpita, el eje temático del Nuevo Testamento, del pacto renovado, era esa porción de la escritura que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese concepto revolucionario de la universalidad, abriendo la puerta a todo aquel que en él cree, es el requisito celestial. Los hombres dicen, bueno, todos menos los negros, todos menos la comunidad LGTBI, todos menos los árabes o menos los judíos. O sea, todos los que cada uno quiera decir. Entonces, durante 2000 años se ha estado jugando a la fricción de la exclusión, haciendo acepción solapada o evidente de personas o de doctrinas. Desde los días del primer concilio, aquel famoso convocado por un emperador romano, desde cuando empezaron a meter la mano, entonces, como un acto de purismo y de limpieza, sacaron la herejía de Arrio y de todos sus seguidores. Desde entonces, la decisión de qué es la verdad es un asunto de democracia, no de teocracia. Y de democracia no solamente en el sentido numérico, que la mayoría decida, sino en el sentido de numérico de poder, el que tenga más, no más votos, sino más poder. Ese define quién es Dios, qué es Dios
qué es la Biblia, qué libros debemos leer y cómo los debemos interpretar. Entonces, eso es la sana doctrina. ¿Desde dónde nos dicen eso? ¿Desde el monte Sinaí? No, desde el trono del emperador de Roma. Y la economía y las lanzas y las espadas del águila imperial, desde el siglo IV de nuestra era, empezaron a decir, este es el verdadero cristianismo. Y empezaron a dictar unas pautas y unas normas que estuvieran lejos, 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 lejos del alcance del que quiera creer en Jesús. Pero lejos. Como si el Hijo es consustancial al Padre. ¿Qué es eso? Entonces, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Vamos a las asambleas, vamos a las calles, vamos a las casas, golpeemos en las puertas de las casas y preguntémosle a nuestras Herminias huérfanos que si el Cristo en el que ella cree es consustancial, monogenes, o no lo es. Si es preexistente, si es un Mashiach preexistente o a posteriori. Ella va a decir que no sabe, y yo también. O sea, ha venido desarrollándose una doctrina progresivamente, haciéndola tan inaccesible, tan lejana, que estos señores, de los cuales y a los cuales Jesús los llamaba generación de víboras, hijos de condenación, que no entran, porque tú los escuchas o los lees y son personas ausentes de la espiritualidad, pero exactos en la rigurosidad metodológica, científica, gramatical, lingüística, semántica del tiempo aoristo de la conjugación gramatical griega. De tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que no lo vayan a confundir con otro. Entonces, para que sepamos ciertísimamente, no solamente toda la casa de Israel, sino todo el mundo, que ese Hijo del cual habla ese evangelista es conocido universalmente como Jesús de Nazaret en nuestra lengua coloquial. No se dice Jesús, es Yeshua, Yamashiach. Y entonces, que como él era judío, nosotros tenemos que aprender a pronunciarlo en hebreo. Bueno, al menos en arameo, para que él pueda oír tu oración. ¿Qué puede pensar cada uno de nuestras Herminias huérfanos o yo, que me uno al más débil, porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros? Acercarse, allegarse a nosotros que estábamos en la ignorancia, en la debilidad, en la oscuridad, para que nos resplandeciese su gran luz. No, se necesita el conocimiento teológico profundo y para poder ser hallado digno de ser reconocido como hermano. Pues
me proclamo hereje si ser hermano de la cristiandad es aceptar los requisitos, las reglas, las normas, las pautas que han excluido a todo el mundo y tienen a todo el mundo por fuera. Dice el Señor, es que no entran ni dejan entrar, porque no están adentro. Tú los percibes, cuando los oyes, cuando los lees, pero no dejan entrar. Cuando alguien empieza a estudiar, como tú, o como yo, o como otros, no, cuidado, eso no es así. ¿Qué es lo que va a ver Dios? ¿Tu gramática hebrea? ¿Tu conocimiento sobre el misticismo judío? Si sabes Kabbalah, te va a hacer un examen. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, claro, hay una cantidad de virtudes que nosotros encontramos en la misma escritura, en la misma palabra, en el mismo testimonio de Jesús y sus profetas. No hay profetas en este tiempo, no hay profetas. Pero, ¿desde cuándo? Fueron hasta Juan, ya no hay profetas. Ajá. Y entonces, ¿qué hacemos cuando aparecen ahí en Hechos de los Apóstoles después de que Jesús se fue? ¿Qué hacemos con esos profetas? Uno se quita el cinto, se amarra las manos, se llama Ágabo y le dice a Pablo, así harán si vas a Jerusalén contigo. Él dice, bueno, vámonos. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos? No puede haber profetas. Bueno, pero hay que creer la palabra de Dios, pero no la creen, ni la reciben, ni entran, ni dejan entrar. Entonces, mi querido amigo, amado hermano, no te mortifiques si eres señalado, si eres segregado, si eres discriminado. No en esta familia, no en esta casa, no. Aquí eres bienvenido. Mira, si vamos a las revelaciones, literalmente, no es que particularmente aquí hayan 1000 y 10,000 y 100,000 doctrinas. Es que el cristianismo está pletórico de ellas. Habla con cualquier persona y toca cualquier punto de los cuales las personas creen que creen. Y son cosas que pero nosotros no sabemos, estando en este plano, no podemos saber, y entonces se habla con propiedad que si el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, si es persona o es que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, ¿quién es el espíritu? O Dios es materia y tiene un espíritu. No, no, nadie sabe, pero todos pontifican. Nadie entiende, pero todos explican. Nadie está persuadido en los tuétanos de su hombre interior, pero sí están en condiciones de excluir si tú no repites la misma estrofa del mismo coro. La salvación no puede estar en que pensemos igual. La salvación está en Cristo, aunque pensemos diferente, pero nos hallamos en Él. No sé si alguno de ustedes que me está escuchando tiene varios hijos, pero sabrá que los hijos son diferentes y cada uno tiene opiniones diferentes, gustos diferentes con respecto a la comida, con respecto a la política, con respecto al deporte.
Tienen que estar todos. Dicen, no, aquí en esta casa solo se habla de fútbol y solo nos gusta el fútbol. Es posible que pueda haber esa autarquía dictatorial en alguna casa. Sí, puede ser. Pero si fuera normal, vamos a suponer que es una personas normales, que no están para un tratamiento psiquiátrico. Entonces, pues a un hijo le gusta el basquetbol, a otro le gusta el fútbol, a uno le gustan las verduras, a otro la carne de pollo. Vamos a poner un ejemplo. Alguien se conecta en un programa en vivo en nuestro canal y participa decentemente, amablemente, oye la exposición que yo estoy trayendo, diciendo que así como se puede hacer algo en lo natural, tiene una equivalencia en lo espiritual. Y si hablamos de finanzas, tú puedes ahorrar en lo natural, tener una cuenta, pero también se puede en lo espiritual. No. Alguien escribe y dice, no, eso no puede ser. No existe el ahorro espiritual. Eso no lo hace malo, ni perverso, ni inicuo, ni satánico, ni hereje. Lo hace un hermano, un amigo, que tiene esa opinión, la cual yo respeto profundamente y él tiene razón. Tiene razón en pensar así porque no conoce lo que yo conozco, por ejemplo. Cuando él conozca lo que yo conozco, él piensa lo que yo pienso. No tengo afán. Yo conozco lo que él conoce y tiene razón. Desde donde él está viendo, así es. Cuando el Señor nos dice que no nos afanemos en acumular riqueza aquí, sino hacernos tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta, donde la polilla no corroe ni el orín carcome, sino podemos tener tesoros trascendentes que a vida eterna permanecen. Y nosotros mismos ser ese tesoro. Cuando la Escritura nos muestra, por ejemplo, una figura profética del Salvador, del Mesías, pero pues mucho tiempo antes de que aparezca Jesús, mucho tiempo antes que aparezca, el templo de Salomón es casi 1000 años antes de que aparezca Jesús, y todavía no aparece Salomón, ni David, ni los reyes, no, todavía no aparece ni Moisés. Antes ya hay un personaje que es amado de su padre, como Jesús, que tiene sus hermanos, como Jesús, y a los suyos les lleva el mensaje y los suyos no lo recibieron, como Jesús. Y más bien hacen un complot para matarlo, como con Jesús. Pero finalmente lo entregan a la muerte y ya, ojalá muera por allá. Lo entregaron en manos perversas, son los hermanos de José. Y estuvo allá en las profundidades del Seol, como Jesús. Estuvo en la cárcel, estuvo en prisión de oscuridad, pero no de maldad, como Jesús. Y de ahí salió a reinar, como Jesús. Y recibe a sus hermanos, como Jesús. Y tiene un nombre que no era su nombre, como Jesús. Que Jesús ese no era su nombre. Y les revela ese Safnat Panea, ¿sí? Y los recibe y les da alimento y les da provisión y los trae a su reino, porque él ahora está reinando. Es el visir de Egipto, el gran Joseph. Entonces nos anuncia a Jesús y su doctrina.
maravillosa de inclusión, de salvación, y llegan sus hermanos con sus esposas y con sus hijos, pocos sobrinitos, porque en esa época, ¿qué más hacían? Niños, porque no había mucho más que hacer. Entonces eso se reproducían. Pues se llegó a ser un problema, dice el relato bíblico, porque ya hay un faraón que se preocupa por la explosión demográfica de los israelitas, porque llegan a ser un pueblo muy numeroso. Bueno, ¿y cómo es el aporte de José al reino? José que está anunciando a Jesús, al Cristo, al Mesías, pues que interpreta el sueño de Faraón de 6 vacas gordas y 6 vacas flacas, y dice: cuando lleguen las vacas flacas, ya no hay tiempo de llorar. Cuando estamos con salud, con tiempo, no sea que vengan los días en que digas no tengo en ellos contentamiento, va a decir después el autor del, del, del texto bíblico. Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando están las vacas gordas, cuando tienes vigor, cuando tienes entendimiento, cuando tienes capacidad de movilización, cuando tienes tiempo para estudiar. Aprovecha las vacas gordas, porque cuando lleguen las vacas flacas, ya no. Entonces se cosecha y se acumula y se tiene la riqueza para cuando se necesita. Entonces llega una pandemia y yo tengo mis silos llenos de grano para darle alimento a todos mis hermanos. En cantidad tengo. ¿Por qué? Porque tenía años acumulando pues, en mis vacas gordas. Llegó el 2020, vacas flacas, no nos podemos reunir, no podemos congregarnos, no hay imposición de manos, no hay alabanza, no hay comunión, no hay reunión, no hay problema, no hay problema. Tenemos, porque hubo un tiempo de ahorro. Más ejemplos bíblicos: las vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. 5 tenían provisión adquirida antemano, de antemano. Previsión es tener provisión antes de la necesidad. Y eso lo podemos llamar ahorro. Pero eso es aceite, tipología espiritual. ¿Qué es el aceite? La unción. ¿Qué es la unción? La operación del Espíritu. Estamos traduciendo. Si tú piensas lo contrario, no estás excluido. Si tú estás creyendo, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, inclusive el que escribe ahí en el chat, el ahorro espiritual no existe. ¿Crees en el Señor? Sí. No importa que lo llames Yahushua, porque todo el que piensa que Dios se llama Yahweh, ya empieza a separarse de los demás por el nombre. Ya le conocieron la cédula a Dios. Yo no sé cómo se llama, pero sé cómo no se llama. Entonces, porque son nombres que les han puesto. Pero está la promesa a los vencedores, que escribiré el nombre de mi Padre. Debemos esperar. Y un nombre nuevo para ti, para mí. Y mi nombre nuevo, dice el Señor. Entonces, pues, ¿cuál es? Yo no sé. Pero hay quien dice que sí lo sabe y nos excluye a los que no lo sabemos. Pero como el texto no dice, mas a todos los que lo recibieron y tienen conocimientos profundos del hebreo, del griego, del arameo, ellos podrán entrar. No dice eso, sino más a todos los que lo recibieron y creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues no estamos perdidos. Habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y ninguno, por torpe que sea, ahí estoy yo y mi hermana Herminia y otros 4 gatos que tengan la humildad de decir, nosotros tampoco sabemos, y nunca se nos ha puesto el camino de la sabiduría ni del conocimiento como la vía de acceso al reino. Son inventores de males los que nos han puesto esa barrera. Es por la fe. El justo por la fe vivirá. Yo creo en Él y Él me recibe. Tú crees en Él y eres recibido por Él. Ahora bien, la fe sin obras es muerta. Entonces ahí vienen otra vez las doctrinas y vienen virtudes que nos dicen que son necesarias, tenemos que tener para poder dar vida a la fe. Tenemos que tener valor, coraje, arrojo, osadía, para no ser cobardes, porque los cobardes y los incrédulos, bueno, tenemos que tener disciplina, generosidad, honestidad, humildad, templanza, dominio propio. Bueno, 10, 20, 30, 50, 100 cosas. Y decimos, Dios mío, pero ¿a qué horas voy a templar, formar, armar, estructurar tantas cosas? Está muy difícil caminar con Dios. No, no lo es. Mi compromiso desde el principio, desenmascarar a los hechiceros, brujos y magos de la casa de Faraón, que se presentan como los teólogos que pontifican y nos dicen cuál es el camino de la doctrina y arman el coro de lo que tenemos que decir y repetir. Hemos nacido y crecido en medio de la pluralidad. Mis compañeros más cercanos de ministerio nunca han coincidido conmigo en lo que creemos. Siempre, entre más se acerca, más le encuentro que esa persona encuentra que tiene debate conmigo. Todos, desde los más antiguos, llámense Eric Garnier desde niño, o Luis Laguna, que es desde el Pleistoceno. Ahí, cuando coincidimos, de vez en cuando se alinean los planetas en un punto y otra vez, y seguimos orbitando la fe en el Hijo de Dios. Yo soy su hermano y ellos son mis hermanos. Tenemos diferencias operativas, diferencias de análisis, diferencias de juicio, diferencias de entendimiento. Amigos y hermanos que tengo que son literalistas y los amo y les respeto. Personas que conozco y que no conozco, como el que acabo de citar, que escribe contradiciendo lo que yo estoy diciendo. Igual, los brazos de aquel que estaba en el centro del monte Gólgota se abrieron de par en par para recibirnos a todos, sin hacer acepción, ni siquiera solapadamente, de ninguna persona. Recibimos a todos. La doctrina de los nicolaitas, el Señor la aborrece, y esos nicolaitas sí quieren ejercer dominio y decir, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Y hacer, ¿no? Maravillas.
En la ciudad no en ninguna ciudad, en una finca, en una vereda, en las montañas de Cundinamarca, en Colombia, en la vereda de Cayundá, jurisdicción del municipio de Cachipay, o sea, como decir, en ninguna parte del universo, tenía yo muchas personas por ayudar y una carga muy grande porque veía mucha pobreza espiritual y material. Y, y me propuse extender una mano para tratar de redimir económicamente y presentarles el Redentor de sus vidas, Cristo Jesús. Y bueno, hablaba con muchas personas querían hablar conmigo y un hermano muy amablemente me dijo: uy, hermano Alfredo, yo lo veo a usted tan atareado, tan ocupado, que yo le ofrezco mi colaboración y pues yo vivo aquí al lado y entonces me queda fácil poderle ayudar. Yo me siento en una sillita, allí en una mesa que tiene sombrilla afuera, al lado de la piscina, y usted esté allá adentro en su oficina y yo le voy recibiendo las personas y los voy perfilando y voy hablando con ellos y se los voy enviando uno por uno, pero se los voy recibiendo, les voy ofreciendo un tintico ahí que usted me autorice, que claro, muchas gracias. Es algo pues maravilloso. Ahorita en el pasado Congreso Internacional aquí en Barcelona, estuve atendiendo personalizados, charlas con distintos hermanos y había alguien ayudándome exactamente haciendo eso, reuniéndose ahí afuera con los hermanos, charlando, hablando y cuando llegado el momento, sigues tú, iban enviando los turnos y yo iba hablando con las personas. Es una ayuda maravillosa. Con el tiempo me enteré que yo ya era como el brujo, el chamán, porque este eh, supuesto colaborador de buena voluntad estaba haciendo un horrible y asqueroso negocio y les pedía dinero para hablar conmigo y les cobraba la consulta. Esto es historia. Y no sé cuánto tiempo pasó, porque eso eran días y semanas y meses. Ahí yo estaba ahí hasta que dije, no, voy a crear una empresa aquí y se montó una empresa y pagaba sueldos de personas que no sabían hacer nada y les pagaba más del mínimo y les daba refrigerios y les daba dotación y les daba mercados para ayudarles, tenía un afán de redimirles también su condición material tan fracturada, tan postrada, tan caída. Quería sacarlos de la pobreza. Después entendí que la pobreza no está en el bolsillo, sino en la mente y en el corazón. Pero después entendí, porque tú puedes estar sin dinero en el banco, pero con tu corazón y tu mente llenas de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y de la gloria de Dios. Y entonces la escasez es coyuntural, es circunstancial y pues seremos más de uno los que podemos decir con el apóstol Pablo que conocemos la abundancia, pero que también conocemos la escasez. Eso no es problema. Eso no es problema. Problema es ser pobre de mente, pobre de corazón, aunque tengas dinero en el banco.
pero esa pobreza sí, de esa sí no sé ni qué aconsejarte. Bueno, cerramos esa parte y trazamos una línea. Quisiera aportarte en este día, que para mí es muy significativo, muy importante, muy memorable. En día 10 de el primer mes de este año, en el que el mundo no para de moverse, no ha parado, ni su tierra se está moviendo todos los días, pero su economía y su geopolítica de manera interesante, porque hay años que transcurren como pasan a veces los días, que no pasa nada, no pasa nada, pasan como pasan las aves por el cielo. Pero esto sí, aquí sí hay remoción, conmoción. Y entonces, en este día 10 quiero aportarte algo. Te decía que nos han metido una cantidad de cosas y yo también participo de esa acción, porque son cosas que existen, que son las virtudes de Cristo para que le demos vida a la fe. Entonces, pues que tengamos humildad, que tengamos valor, que tengamos resiliencia, que tengamos osadía, que tengamos lo que sea, que seamos hospedadores, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, maridos de una sola mujer, bla, 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 bla. Entonces, ya uno no sabe ni por dónde tomar el toro. Dice que por los cachos, no sabe uno por dónde. Bueno, quiero simplificar, ayudar y aportar un sencillísimo cómo. Haciendo un aporte de encontrar una clave de dónde está la piedra de Rosetta, a partir de dónde se puede empezar a descifrar el gran misterio, cómo alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Aquí en España conocí un hombre muy interesante, católico, apostólico, recontraapostólico, romano, recontrarromano, que es autor de algunos libros. Este es uno que dice Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y bueno, se hizo un bestseller porque aporta desde el ángulo de la ciencia, cómo la ciencia desde distintas disciplinas, de la astronomía, de la física, de la química, de la biología, desembocan en el teísmo, en que es innegable la existencia de Dios. Entonces, con un bagaje de todas las ciencias tan interesante, el libro que acaba de sacar es más controversial. Se titula Jesús es Dios, o evidencias de que Jesús es Dios. Así también en rojo y con blanco, para llamativo, impactante. Pero él es católico, entonces no es hermano, dicen los protestantes, los sectarios, los dogmáticos, los fundamentalistas, los segregacionalistas, los Ku Klux Klan del Evangelio, que en cualquier momento tengan sus capuchas puestas o no, te mandan quemar, física o moralmente.
porque no coincidimos con su punto de vista o porque le irritamos o le molestamos en algo. Entonces, bueno, pues al menos aquí, en esta casa, dentro de la familia de esta fe, pues que no haya nadie del Ku Klux Klan que vaya a matar a nadie, ni excluir a nadie, ni anatemizar a nadie, sino que seamos hospedadores. Hospedadores, ¿no? Ay, pero si yo vivo en una piecita pequeñita, en un cubículo, no puedo hospedar a nadie. Por lo menos todos tenemos corazón. Hospedemos aquí. Recibamos aquí. ¿Dónde recibiste tú a Cristo? ¿En la sala de una gran mansión? En tu casa, la cual casa somos nosotros, dice la Escritura. Entonces, por lo menos, no, pero el literalismo, no tengo problema. Tengo amigos literalistas, los amo y los perdono. Está bien. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. No, yo sé que son convertidos en parte. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Entonces, está bien. Pero te voy a dar una palabra clave, un password que te conecte en tu fe, tenga vida por medio de una acción fundamental. Entonces, pues no vamos a meternos en este campo de la ciencia, que es donde va hoy los ganadores de los premios Nobel de los últimos años. Esto está ya actualizado hasta el siglo XXI, ¿no? Sino voy a remontarme a los que le aportaron a la ciencia desde el principio. A mí me gusta mucho el estudio de este primer libro de la Biblia, de ese Bereshit, este Génesis, porque ahí está todo como fácil de estudiar porque está pequeño. El primer proceso, el primer hombre, la primera familia, el primer pueblo, y la primera transgresión, todo primigenio. Entonces uno dice, mira por aquí, cuando conocemos las raíces podemos deducir, o cuando conocemos la semilla, podemos deducir todo. Con el estudio del ADN podemos saber cómo va a comportarse. Y así, efectivamente, Jesús lo referencia como, así no fue al principio. O sea, cita el principio como una base de autoridad. Entonces, por eso quiero remontarme a uno de esos principios antes de Jesús, antes de los científicos de estos últimos 2000 años, y es que 500 años antes de que Jesús viniera al mundo, había una escuela en la antigua Grecia, en la Gran Grecia, que llegaba hasta el sur de Italia, y trabajaron distintas disciplinas, encontrando que esas mismas disciplinas expresaban que había un Dios en las matemáticas, encontraron el ritmo y la métrica, en la aritmética, estudiaron la astronomía, la música, la arquitectura, porque encontraban que había armonía, que había reglas, concordancias, proporciones. Se conoció esa escuela como los pitagóricos, pues básicamente porque Pitágoras la inicia y empieza a formar discípulos y empiezan a moverse
En contravía de esto que dice aquí en la epístola a los Romanos, por tanto, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, al contrario de esta situación, los pitagóricos encontraron que en las criaturas pudieron, como por ejemplo, criaturas, o sea, cosas creadas, como la precesión de los equinoccios, el movimiento de los planetas, las estrellas errantes, la rotación de la Tierra. Entonces ya sabían que la Tierra era redonda, lo habían comprobado, inclusive calcularon con una buena aproximación el diámetro de la circunferencia. Sin embargo, aparecen los que hoy en el siglo XXI todavía creen que la Tierra es plana. Y también aparecen los que creen que Dios no te puede recibir a ti o a mí, sino a los que tenemos que comulgar con lo que diga el emperador Constantino y su corte de áulicos que se abanican y se dan palmadas en la espalda hasta el día de hoy diciendo, nosotros somos la sana doctrina, ellos son los herejes. Entonces, pues, si, si la herejía es el gozo del Señor, es la plenitud de Cristo, pues, bienvenida, bendita. Pero bueno, el punto, los pitagóricos hicieron muchos aportes, enriquecieron las bases de lo que se iba a desarrollar de ahí en adelante. No vieron muchas cosas, por supuesto. Nosotros hoy no vemos muchas cosas, por supuesto. En parte conocemos, en parte profetizamos. Estoy exceptuando, claro, a los dueños de la verdad. Ellos sí tienen al Espíritu Santo agarrado de un ala y ellos sí saben todo como es, completico, completico. Yo no, yo no lo sé, siempre lo he dicho. Mm, Estoy en mi año 50 de enseñar, de ministrar sobre una base y es la debilidad primeramente a partir de mí. Pues Pablo decía, bueno, de los pecadores yo era el primero. Quizás lo único que he discutido más intensamente con el apóstol, porque yo arranco de la ignorancia total, la perfidia total, opuesto a Dios. Pero el proceso, y si era posible caminar, si era posible vencer, si era posible hacer morir lo terrenal en nosotros, si era posible en la santificación, si era posible la purificación de los pecados, si era posible, era verdad lo que decían. Entonces nos vamos convirtiendo progresivamente en una demostración viviente y simultáneamente pues acompañando todo con lo que debe ser, con la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Pero el asunto del purismo teológico, pues se nos volvió un impedimento para la comunión y eso no, no le encuentro asidero. Pero volvamos al punto, volvamos a Pitágoras. Voy a recordar con todos ustedes que pues las personas finalmente se
llegan a ser conocidas por quienes no las conocen por algo. Entonces, Sócrates, ¿quién era Sócrates? Ah, el que dijo yo solo sé que nada sé. Y eso se quedó ahí. Ese es el que dijo eso. Pues es un hombre un gigante que tiene pues 10.000 volúmenes para que estudies, pero Aristóteles, sí, ese fue el que dijo, este era discípulo, o sea, todo lo resumimos a una frase, a, a algo que Wikipedia nos diga. Ya, con eso ya tenemos. Pero lo mismo pues pasa con el Señor Jesús o con el apóstol Pablo o con el que quieras tú, el apóstol Pedro, Juan, etcétera, etcétera. Entonces, se conoce con el paso de los siglos, es que ya son 25 siglos, es del siglo VI antes de Cristo. Es mucho tiempo el que ha pasado. El teorema de Pitágoras. Ese sí lo conocemos porque todos fuimos al colegio y nos enseñaron que la suma al cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa. Eso es como el agua es H2O. El punto es que tiene que ver eso con que nosotros estemos hablando del Señor que estaba allí en la cruz. Bueno, vamos a pasar un momentico al tablero y vamos referenciando en 5 minutos que tiene que ver Pitágoras contigo. Pero te digo que en los próximos 10 minutos vas a tener el aporte y las piezas fundamentales para despegar si está trabada tu maquinaria. Y si ya está engrasada y funcionando, pues le vamos a aportar más grasa, más óleo, más aceite para su buen funcionamiento, o sea, la unción. Porque la unción terminará pudriendo el yugo que nos ha tenido sometidos a una doble ley, a una doble naturaleza, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Hay que salir de esa dualidad mientras tú te mantengas separado de la experiencia de Dios. Dios allá y yo acá. Voy a acercarme a Dios. Esa actitud dual hasta que seamos hallados en Él. Entonces, vamos al tablero. Empecemos por la cruz. La cruz que acabamos de mencionar del Calvario. Pues la cruz nos presenta un ángulo recto, un ángulo de 90 grados aquí, pero aquí también nos presenta un ángulo recto, pero aquí también nos presenta un ángulo recto y aquí también. Entonces, 4 ángulos rectos, 90 cada uno, pues nos da 90 grados, nos da los 360 grados de la circunferencia que está aquí en el centro. Entonces, el primer principio es que los 4 extremos de la Tierra, los 4 vientos, la totalidad hasta la cuarta dimensión, la longitud, la altitud, la altura y la profundidad están representados aquí. Ahora vamos entonces a uno de esos ángulos de la cruz, uno de esos ángulos rectos. Entonces tenemos este lado y este lado se llaman los catetos. Entonces sabemos que esto tiene 90 grados. Si nosotros sabemos cada uno de estos lados, esta es la venida del Hijo de Dios a la tierra. Dios vino. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que llegara aquí
Y este eres tú, tu vida, aquí naciste y aquí creciste y aquí vas. Quizás llegues hasta aquí. Esa es tu vida. Y este es el testimonio de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos, los preceptos, la esencia, la quinta esencia, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el aporte de Pitágoras es revelarnos de qué manera y en qué medida y en qué proporción nos va a revelar lo que es la hipotenusa. ¿Cuánto es eso? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se traduce? Porque este es el misterio. Sabíamos este lado y este lado. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Este es un c, que es un misterio. O sea, es x. Hay que despejar esa x. Esta es la fórmula más sencilla del universo para nosotros hoy, pero él nos lo está aportando 2500 años atrás. Cuando Dios viene a la vida tuya, a la vida mía, cuando aparece de alguna manera, por su palabra, por su espíritu, lo primero y básico que tenemos que hacer es colocarnos en el punto de nuestra conversión, que sea genuina, que sea real, o sea, que forme un ángulo rectitud, sin doblez, sin engaño, sin mentira, no engañándote a ti mismo ni a otros, no tomando una máscara de falsa piedad, sino un ángulo recto, y a partir de ahí sí empieza a transcurrir tu vida, pero en una relación de 90 grados para con el Señor. Y pues obviamente para lo que Él dice, lo que hagas con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces con tus hermanos, con todos nosotros, sin doblez, sin mentiras, sin hipocresía. Ese es el punto. Lo primero, antes de que hablemos de qué manera vas tú a ascender en la medida en que tengas más unción, más conocimiento, entonces pues irá cambiando tu hipotenusa. Pero la verticalidad de Dios no cambia. ¿Cambia tu ángulo? No, tampoco. Solo cambia tu perspectiva en la medida en que tengas más tiempo, más experiencia, más oportunidad. Entonces, tú vas ajustando tu ecuación y tu hipotenusa va cambiando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui mayor, dejé las cosas que eran de niño. Entonces, esta es una variante que es exacta en un momento dado, pero mañana podemos tener más luz, más visión, más conocimiento, más unción. Vamos en aumento. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿en dónde tenemos que hacer nuestro énfasis? Debemos ser mansos y humildes, que el Señor nos dijo que aprendiéramos eso. Tenemos que ser nobles y perdonadores.
Tenemos que ser osados y valientes. La respuesta es sí, tenemos que ser eso. Y más, tenemos que ser pacientes, claro. Tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si no tienes paciencia, no heredas. ¿Por qué? El rey Saúl tenía una promesa, pero no fue paciente, no esperó a Samuel y ya conocen el resto de la historia, etcétera. Podemos sacar virtudes y virtudes y virtudes en cantidades que se necesita. Tenemos que tener el dominio propio, tenemos que muchas cosas y todas la respuesta es sí. Veamos. Entonces aquí tenemos que Pitágoras nos aporta su famoso teorema. La palabra teorema la podemos dividir así. Teo, que significa Dios, y rema, que es la palabra de Dios para ti. La palabra precisa, la palabra particular, indicada, singular. En la ciudad donde tú vivas hay vehículos de servicio público, taxis, buses, busetas, articulados, no sé, trenes, tranvías, vehículos de servicio público. Pero también hay vehículos particulares, motocicletas, automóviles de distintos colores, son particulares. Entonces, la palabra puede ser pública o particular, como los buses. Estoy enseñando a los sencillísimos cómo. La particular es esta. La general es esta. El logos. Lo que dice la Biblia nos lo dice a todos, lo que dice el Evangelio nos lo dice a todos, lo que dice Jesús nos lo dice a todos, pero de pronto, en un momento dado, el Espíritu te subraya algo, te particulariza algo y te dice, cuando está hablando de hay que perdonar a los que nos ofenden, porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdona. Eso nos lo dice a todos. Pero de pronto, en un momento dado, el Espíritu te está diciendo, tienes que perdonar a la tía Gertrudis. Ay, no, la tía Gertrudis no, porque ella nos hizo mucho daño aquí en la familia. Eso fue un escándalo. No, ella no. Pero a todos los hermanos demás, sí, porque los demás sí. Pero a Gertrudis no. Y cada uno tiene sus Gertrudis en la picota pública de su corazón, en la celda más profunda. Entonces, el logos es que perdonemos a todos, pero la rema es cuando nos dice Gertrudis. ¿Sí estamos? Y a manera de aquí tenemos el Cronos y aquí tenemos el Kairos, el tiempo específico de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra vida en Cristo. Es nuestro Kairos. El Cronos es, estamos en el 2026, hoy es día 10, bueno, hoy es noche 6 del año sexto de la segunda década del siglo XXI, año 2026, ¿sí? Día
10 del primer mes, noche del día 10. Muy bien, eso es muy, el Cronos, eso es para todos. Hoy es 10 de enero para Pedro, para Pablo, para Chucho, Jacinto y José, para todos nosotros, y para mí y para ti. Pero, ¿qué tiempo estás atravesando? Un tiempo de sequía, un tiempo de valle de sombra de muerte, un tiempo de formación discipular, un tiempo de quebrantamiento, de rompimiento. Nuestros momentos en la escuela del Espíritu son diferentes. Estamos viviendo un kairos en medio de nuestro devenir histórico, de nuestro cronos. Tienes 40 años, 50 años, 60 años, es tu cronología, pero estás viviendo un momento particular en el cual estás aprendiendo algo, que el Espíritu te está formando en algo. Es tu kairos, te da una reima, una palabra particular para ti. Yo traigo un mensaje y algunos hermanos me escriben y me dicen, uy, hermano, me la estaba dedicando, ¿no? Me estaba echando indirectas. No, 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 no es así. Tienes que estar atento porque el Espíritu te está diciendo algo. Está diciendo, "Pss, esto es contigo. No es nada personal contigo, yo, pero sí el Espíritu. Cuando te llama, te está diciendo, esta es una rema para ti. Yo estoy trayendo un logos general, pero va viniendo una rema para ti que me estás escuchando. Hay que estar atentos, porque si estás escribiendo todo el tiempo, bendecida noche para todos, familia de Dios, pues no estás oyendo lo que te estoy diciendo, porque estás buscando dónde queda la ñ. ¿Vamos bien? Ya tenemos nuestro Teo. Ya sabemos que este es tu Dios y esta es tu palabra. Ahora, ¿qué nos aporta Pitágoras al presentarnos el famoso teorema? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué es esto que viene de Dios? Que nos forma aquí un ángulo recto para que podamos descubrir la hipotenusa. ¿Dónde está el gran misterio? Pues empezamos diciendo que me llamaba la atención cómo históricamente se ha presentado Juan 3:16 como el corazón donde se palpita el eje del evangelio. De tal manera, ¿de qué manera? De esta, de tal manera. Pero ¿cuál será cuál es la palabra clave allí? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces ya tenemos el amor, claro, es una clave fundamental. El que ama ha cumplido toda la ley. Si yo tengo toda la ciencia, toda la sabiduría y todo el conocimiento y no tengo amor, no soy nada, no hice nada. No hice nada. Si yo hago lo que hago, vivo lo que vivo, pero sin amor, no hay nada. Entonces, vamos a ver dónde está el teorema. Amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el amor se expresa en el dar. Ese es el eje de Juan 3:16. ¿Qué es eso? Si yo estoy llamando, si no estoy llamando, estoy muerto. Si estoy llamando, entonces estoy dando de mí, de mi vida, de mi tiempo, de mi dinero, de mi corazón. Yo estoy dando perdón. Si no doy perdón, pues soy un miserable.
estoy dando consuelo, me encuentro con la viuda, con el huérfano, tengo que abrazarlo, tengo que consolarlo, tengo que unirme a él en solidaridad o a ella. Estoy dando ayuda. En un momento dado alguien necesita una ayuda, yo no debo decir, voy a orar a Dios por ti. No, 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 lo que necesita es que le dé una mano porque se cayó en un hueco o en un pozo. ¿Y qué? Oraré. La respuesta a la oración soy yo, eres tú. Entonces, en un momento dado alguien está muy solo. ¿Qué necesita? Compañía, solidaridad. Entonces, vamos a darle compañía, vamos a darle consuelo, vamos a darle perdón. La vida del cuerpo necesita eso. Para los señores del cuerpo de Cristo de esta parte, si tú no eres un dador, estás por fuera de la ecuación. Estás por fuera de la ecuación. No estamos hablando si mucho o poco. Estamos hablando de conforme Dios te haya prosperado, seas un dador. No puedes ser alguien que está correctamente en la ecuación si no eres un dador. No, tu relación no es de ángulo recto. No hay rectitud. ¿Ves? Eres como una especie de timador, de engañador, de estafador. Porque recibes como la sanguijuela. Dame, dame, dame. Y no das. Entonces, ahí la tienes. Esta es la rema para que tengas una relación recta con Dios. Entonces podemos disfrutar la lectura de José Carlos González Hurtado, un hombre preparado, equilibrado, pero católico. No, Virgen Santísima. No hagas acepción de personas. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, José Carlos también, todo aquel que en él cree, no se pierda, como se están perdiendo algunos que no creen en su palabra de ser universales. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un hombre que evidentemente tiene vida eterna. Y los veo en el Islam, y los veo en el judaísmo, y los veo en el cristianismo, y en los 1000 nombres de Babilonia. Allí hay hijos e hijas de Dios. En la confusión de la Babilonia, que la gente está ahí, no sabe ni qué cree, pero les enseñan a pelear como antiguamente peleaban los chulavitas contra los cachiporros, los godos contra los liberales, los de la izquierda contra los de la derecha. Nos tienen totalmente divididos, las feministas contra los patriarcales machistas. Siempre nos están manejando la división, y los brazos del Señor se abrieron en la cruz para reunir todas las cosas en Cristo. Eso, la Biblia que yo leo dice que ese es el propósito de Dios. Reunir, o sea, volver a unir, porque todo estaba en Él. Antes del gran Big Bang del Espíritu, todo estaba en Cristo. Y se regó, y se dividieron las aguas de arriba de las aguas de abajo, y se separó la luz de las tinieblas, pero el plan de Dios es volver a reunir todas las cosas en Cristo. Y tú y yo nos encontremos en Cristo. Esa es la rema para que tengas una relación de 90 grados, una relación de ángulo recto para con Dios, con rectitud, con honestidad. A partir de hoy, abre tu corazón para perdonar, para consolar, para ayudar, para acompañar solidariamente, y conviértete desde hoy
en un dador. Apoya esta obra. Si estás conectado aquí es porque estás recibiendo, y si recibes es porque te parece que vale la pena. Apoyan para que podamos llegar a donde tenemos que llegar y podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Esa es la rema. Ya conocías el logos. Esa es la rema de Dios para ti. Tomemos un minuto de reflexión en su presencia y empieza por dar una palabra de gratitud a Dios y de compromiso. Y hoy terminamos el día 10. Es como si fuese tu Yom Kippur, ese día 10 del mes séptimo, ese día de liberación del pecado. Hoy, ahí lo tienes. De aquí para adelante, yo ya te lo dije, ya es asunto tuyo, es tu decisión. Vamos a orar.